El 90% de los trabajadores de nuestro país considera que es muchísimo más difícil independizarse hoy que años atrás. Esto según una encuesta de Laborum, de la que nos va a contar y a dar más detalles María Luisa Carrión. Hola Marilu. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay una cifra que la verdad es que nos sorprende en la realidad porque sabemos que la situación económica de nuestro país, sobre todo de los más jóvenes que están recién saliendo de la universidad, está bastante complejo, pero sí viene a dar a conocer y a darle cifras a una realidad que se está viviendo día a día. Un estudio de la empresa Laborum detectó que el 90%, 9 de cada 10 personas cree que independizarse hoy, salir de la casa familiar, donde están los padres, de esa comodidad, es más difícil que hace 10 años. Acá hay varios factores que entran en juego, lo hemos conversado también con especialistas durante esta jornada, el elevado precio del arriendo, la dificultad para acceder a una vivienda, comprar a través de un crédito hipotecario muy difícil, y aún así si se logra todo eso, también el costo de la vida ha subido. Hace poco ya informábamos también del alza de las cuentas de la luz, solo por mencionar uno de los gastos permanentes que tiene que tener una persona que se va a vivir de manera independiente. Entonces este estudio viene a confirmar esta realidad, esta compleja realidad que tienen las nuevas generaciones o incluso los más mayores, porque también refleja que un alto porcentaje de las personas, debido a diversos factores, ha tenido que volver a la casa familiar, a la casa donde están los papás. Así, por ejemplo, entre las principales razones que arrojó este estudio para quienes tuvieron que volver en esto último que yo les comentaba, a la casa de sus papás, un 17% señala porque lamentablemente perdió su empleo. De hecho, la precariedad laboral o no tener un trabajo estable es una de las principales condicionantes para la dificultad de independizarse en nuestro país. Otro, también 17%, porque su sueldo no es suficiente para mantenerse por su cuenta y pagar todos los gastos asociados a una vivienda, ya sea propia a través de un hipotecario o a través del arriendo. El 16% también regresa a su casa familiar por la separación que pudo haber tenido con una pareja, y un 8% porque los costos de la vida aumentaron y ya no pudieron hacerle frente y tuvieron que volver sí o sí, sin ninguna otra alternativa, al hogar familiar. Diversas razones entonces que se dan cuenta en este estudio de Laborum. Escuchemos en primera instancia qué es lo que decían de la empresa a propósito de estas cifras que enseñaban y que daban a conocer a los medios de comunicación. Por primera vez realizamos el estudio Trabajo e Independencia y los resultados son claros. Hoy, independizarse es mucho más difícil que hace una década. Más personas viven con sus familias, muchas han tenido que volver tras intentarlo y la principal barrera sigue siendo la falta de empleo estable. Lanzamos la campaña Independízate para poder visibilizar esta realidad y acercar a los mejores talentos a ese trabajo, lo cual les permita poder dar el paso. Ya les decía que 9 de cada 10 personas cree que hoy es más difícil independizarse que hace 10 años. Esta es la sumatoria de, por ejemplo, el 71% de las personas que trabaja cree que es más difícil, el 19% afirma que es un poco más difícil que hace 10 años, y la suma de estos dos porcentajes entonces nos da el 90% que asegura que es más difícil que hace una década. Solo el 4% considera que es más fácil que hace una década, una cifra bastante baja, por debajo de los dos dígitos, y que también nos ubica en Latinoamérica como uno de los países de la región que tiene mayor porcentaje de personas que aún viven en su casa familiar. Le siguen Ecuador con un 58%, acá en nuestro país es un 62% de los trabajadores que todavía vive con su familia en la casa familiar y que no tiene un hogar independiente. Ese es el primer lugar en Latinoamérica, nuestro país con un 62%, le sigue Ecuador con un 58%, Argentina con un 57%, Perú con un 56% y más abajo Panamá también por sobre el 50% de quienes completaron esta encuesta de Laborum y que dan reflejo de una realidad que también se hacía palpable ya hace varios años. Conversábamos con algunos expertos de distintas áreas sobre cómo esto y qué factores pueden influir acá en materia económica. Sabemos que hay varios factores allí que hacen que no sea posible solventar mes a mes todos los gastos que conlleva una vivienda, y también factores sociales o psicológicos que pueden causar este hecho de no poder independizarse. Escuchemos. Las personas que están en un rango de edad por bajo los 35, 40 años, que en definitiva ese recurso, esa restricción de presupuesto no les permite, por ejemplo, acceder ya sea a una propiedad de ellos propia,
o también de la alternativa que es arrendar. Por lo tanto, muchas de estas personas finalmente quedan en la casa de sus padres, esperando, ¿no es cierto?, que o disminuyan los costos asociados a la vivienda o simplemente, ¿no es cierto?, sus ingresos se van incrementados. No se va a evaluar un crédito si es que no tienen a lo menos 12 meses de permanencia en el espacio, en el lugar de trabajo. Por lo tanto, esa condición es relevante. Lo mismo pasa en el caso de los arriendos. Hoy día arrendar una propiedad a veces es tan difícil como comprar. No lo llamaría un retraso cultural, pero sí me parece preocupante que esta generación o las nuevas generaciones que han crecido con un mayor acceso a la educación superior se hayan formado una serie de expectativas vitales que o cumplen de forma muy precaria o derechamente no pueden cumplir. La expansión inorgánica en el acceso a la educación superior, con un mercado laboral incapaz de absorber a todos estos nuevos profesionales, quienes se ven en la obligación de trabajar en cosas que no estudiaron o derechamente no trabajar. Y en segundo lugar, destacaría el encarecimiento del costo de la vida. Conversábamos también con algunas personas durante esta jornada, sobre todo jóvenes, algunos que recién estaban entrando al mundo laboral, otros que llevaban un par de años, algunos que todavía estaban estudiando y veían cómo o se agobiaban cuando les hacíamos la pregunta sobre qué hacían o qué pensaban hacer cuando salieran de la universidad. Algunos nos decían que tenían la suerte todavía de poder vivir un par de años con sus papás, otros ponían como al límite los 28 años, en el mejor de los casos nos decían si es que conseguían un trabajo estable. Algunos, por ejemplo, también nos mencionaban que vivían con hermanos y así los gastos se distribuyen, no es tan pesada esa carga cuando se hace con algún acompañante, en este caso un familiar, en otros casos también está muy de moda o la necesidad ha hecho que se haya impuesto la tendencia a vivir con algún amigo, alguna amiga, los roomies, y allí entonces se reparten los gastos comunes, las cuentas, para poder hacer más llevadero esta situación. Entonces, tenemos que el 90% señala que es más difícil independizarse hoy, que nuestro país es el que encabeza este listado por sobre otros países de Latinoamérica, donde también se realizó este estudio, y además señalan que es difícil por distintos factores, y uno de los más preponderantes no solo es el alza del costo de la vida, sino que también no tener un trabajo estable, trabajar freelance o tener, como se dice coloquialmente en nuestro país, pololitos, trabajos esporádicos. Eso ha hecho también que sea mucho más difícil independizarse, formar un hogar y tener que vivir en definitiva con los papás por más tiempo del que esas personas quisieran. Escuchemos los testimonios que pudimos recoger para ustedes de diversas realidades, algunas personas que ya se han logrado independizar o viven con amigos, o algunos que ya están pensando en qué hacer cuando terminen de estudiar. Escuchemos. Bueno, al menos yo personalmente he vivido la situación bastante llevadera, por decirlo así, porque al menos mis papás tienen buena situación económica y con mi hermana estoy viviendo yo en un departamento y ahí estamos estudiando. De hecho, por ejemplo, a mí personalmente me hubiera gustado estudiar en Viña, pero para hacerle menos gastos económicos a mis padres me tuve que venir a estudiar a Santiago. ¿Ya no está el sueño de la casa propia o es más difícil? O sea, está el sueño, pero es más difícil. Es un proceso largo, tedioso. Optar como un subsidio de la vivienda porque se demora mucho, y optar a un crédito hipotecario si no gana ahí como sobre el promedio es difícil. Sí, definitivamente ha sido uno de los mayores problemas cosas que uno piensa. Suponiendo que uno sale de la Facultad de Arquitectura a los 24, 25, tal vez 23, ya a los 28, por ahí, uno ya pensaría plausible eso. Si siendo positivos, ojalá sea a los 28. Compleja realidad entonces que invita a la reflexión. Son varios factores aquí los que entran en juego: el costo de la vida por un lado, también el escenario laboral que hay en nuestro país y la dificultad para tener un trabajo estable, y además con ese trabajo estable poder participar del sistema financiero a través de un hipotecario, también poder participar a través de un arriendo. Sabemos que hay arrendatarios que pueden pedir hasta 2 o 3 veces el monto inicial, y eso encarece también la opción para que los jóvenes puedan irse a arrendar. Son varios entonces los factores que entran en juego para que el 90% de los trabajadores consideren que hoy es más difícil independizarse que hace una década. Por cierto, muchísimas gracias, Marilu, muy buenas tardes.